igualar o comparar a alguien, hermano, de los que estuvieron en la iglesia al principio, creo yo. Ahora le voy a explicar por qué. Aquellos hermanos de la iglesia al principio tuvieron que dar su vida, literalmente entregar su vida al Señor. Cuando los tomaban como presos, hermano, y los llevaban a Roma y los metían al circo romano o al coliseo romano, hermanos, entregaban su vida literalmente al Señor. Por haber creído en Cristo, por haber confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Usted y yo, que hicimos la misma confesión, usted y yo que creemos en el mismo Señor que creyeron ellos, hermanos, si el pastor nos pone en disciplina, nos queremos ir. Y aquellos hermanos, ni tiempo había de ponerlos en disciplina. Y daban su vida literalmente por el Señor. Amén. Ok, ahora le pregunto, ¿usted cree que aquellos tiempos eran mejor que los tiempos que estamos viviendo ahorita? Gloria a Dios. Estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, son mucho mejor que aquellos. Aunque ellos dieron su vida. No estoy diciendo, hermano, que lo que hicieron no fue nada. Hermano, dieron su vida, hermano, literalmente. Pero el tiempo que estamos viviendo, usted y yo, hermano, es un tiempo glorioso. Y entonces, déjeme leerle el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Entonces, hay una gloria, hermano, que usted y yo necesitamos, o que con la que tenemos que aprender a vivir. Una gloria, hermano, que el Señor da a nuestras vidas. Una gloria. Y dice este versículo, hermano, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Ahora, le quiero leer también el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7, dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Sigo leyendo, versículo 8: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, hermano, dice aquí: tienes un poco de poder, tienes un poco de poder. Ahora, a esta iglesia le dieron, hermano, una llave para que la puerta estuviera abierta. Y dice este versículo que nadie puede cerrar. Dice: pero porque tienes un poco de poder, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok. Les leí al principio que la gloria de esta casa será mayor que la primera. ¿Sí, hermanos? Ok, bueno. Ahora Apocalipsis está hablando de una iglesia de un tiempo final. Primero, Ageo está hablando del templo. Un templo, hermano, que iba a ser lleno de la gloria de Dios. Y el Señor dice: este templo, no el primer templo, este templo va a ser lleno con la gloria de Dios. Y va a ser mucho mejor esta gloria que la gloria del primer templo. ¿Sí, hermanos? Pero entonces ahora en Apocalipsis está hablando de una iglesia y le está diciendo el Señor: he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Inmediatamente le dice: porque tienes un poco de poder. Tienes un poco de poder. Ok. El apóstol Pablo dice, hermano, que él no se avergüenza. Bueno, está escribiendo y dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Amén. ¿Usted ha creído en este evangelio? Sí, hermano, ¿usted ha creído en este evangelio? Ok, bueno. Si nos comparamos con, ¿quién le podría decir? Esteban, que era un discípulo, hermano, Esteban. Y él tenía un poder. Si nos comparamos a él, usted y yo hoy nos comparamos con Esteban, hermano, ¿estaremos a la par del discípulo Esteban? Creo yo que él tendría más poder que nosotros. ¿Sí, hermanos? ¿Hermanos? Ok. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Volteo por acá. ¿Le puedo hacer otra pregunta? ¿Usted tiene poder?
Sí, hermano, tiene poder. Ok, ¿cuánto poder? ¿Mucho? ¿Se le está derramando? ¿O será que tenemos usted y yo un poco de poder? Ayer estaba con unos pastores y un pastor le dieron el micrófono y empezó a decir: hermanos, ¿han escuchado ustedes leyendas? ¿Han escuchado de leyendas? Y empezaron a decir: sí, yo escuché la leyenda de la Llorona y de esas cosas. Y entonces él dijo: ¿han escuchado la leyenda del chupacabras? ¿Usted, hermano, escuchó la leyenda del chupacabras? ¿Sí la escuchó usted? ¿Cómo era? ¿El chupacabras cómo era? ¿Alguien lo vio? Y entonces, ¿por qué me empezó usted a decir que cómo era? Nadie vio eso, era una leyenda, ¿verdad? Era una leyenda. Nadie lo vio. Hizo mucho ruido, hermano, y después desapareció la leyenda. La Biblia habla de un poder. Hermano, no hagamos de ese poder de Dios una leyenda. No hagamos del poder de Dios una leyenda que solamente se habla, hermano, y de repente desaparece. No hagamos de estos tiempos de comunión y de unidad una leyenda que solamente, hermano, se hable y de repente desaparece. Porque todos hablaban de chupacabras, pero nadie sabía cómo era. Entonces, usted y yo tenemos un poco de poder. Diga: yo tengo un poco de poder. Ok, si tenemos un poco de poder, entonces usted y yo tenemos una puerta abierta. Una puerta abierta. Déjeme avanzar. Aquí estoy poniendo dos versiones de la Biblia. Una versión en inglés y una versión en español. Le voy a leer la versión en inglés y usted lee la versión en español. ¿Vale? Pero mejor leamos los dos la versión en español para que no caigamos en controversias. Dice la versión en español: escuche: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella de la mañana, portadora de luz, hijo del alba? Has sido derribado por tierra, tú has debilitado a las naciones, pero dijiste en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en las partes remotas del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Entonces, hermano, aquí está hablando de Luzbel. Déjeme leerle otro versículo. Salmo 24, versículos 3 y 5. Recuerde que le leí primero que la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. Después le leí, hermano, que si tenemos un poco de poder, vamos a tener una puerta abierta. ¿Sí, hermanos? Ahora, después le leo de un ser, hermano, que no tenía un poco de poder. Le leí una cita de un ser, hermano, que tenía mucho poder, que era Luzbel. Y que ese poder quiso él ser semejante al Altísimo. Quiso subir, hermano, hasta el trono de Dios y ser semejante al Altísimo. Él creía que ese poder era de él. Ahora, el Salmo 24, versículos 3 y 5 dice: ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de su salvación. Ok, póngame atención tantito. Usted y yo nos pusimos de acuerdo y llegamos a la conclusión que tenemos un poco de poder, ¿verdad? Hermanos, tenemos un poco de poder. Y con ese poco de poder que tenemos, no nos debemos de conformar con ese poco de poder. Tenemos que ir buscando más la presencia del Señor y que el poder de Dios se vaya incrementando más en nuestra vida. ¿Sí, hermanos? Ok, ahora, este Salmo 24 habla de que ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Hubo un ser que, le repito, tenía mucho poder y quiso subir a ese monte. Quiso estar delante, hermano, en ese lugar santo. Quiso estar ahí, pero no podía estar allí. Lo expulsaron de la presencia del Señor.
Lo expulsaron. Mire, como decía el Kiko, se creía el muy, muy. Hermano, y lo expulsaron de la presencia del Señor. Le he estado diciendo y le he estado insistiendo que tenemos un poco de poder. Y ese poco de poder, hermano, Dios va a estar obrando en nuestras vidas. ¿Qué es más importante, hermano? Mire, cantar bonito o cantar más o menos entonado, o buscar la limpieza, hermano, del corazón y buscar la limpieza de las obras. ¿Qué sería más importante? Definitivamente. Entonces, con ese poco de poder, hermano, decirle al Señor: yo quiero estar, Señor, delante de tu bendita presencia. Y entonces el versículo 4 dice: el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Entonces, el que tiene poco poder, hermano, entiende que necesita ser limpiado. Porque el que tiene mucho poder, hermano, no se siente así, pues, no, como que no tiene necesidad de ser limpiado. Es como que quien tiene sed, hermano, quien tiene sed, aunque sea agua de la llave, no es recomendable tomar agua de la llave, pero si tiene sed, toma agua de allí. Pero el que no tiene sed, hermano, se espera, no tiene necesidad de agua. ¿Me doy a entender? Entonces, el que cree que tiene mucho poder, hermano, no busca limpieza. Sí, hermano, me di a entender. El que cree que tiene mucho poder, el que cree que tiene, hermano, mucho poder, no busca limpieza. Pero el que tiene poco poder se da cuenta que necesita limpieza. El que tiene poco poder, hermano, se da cuenta que necesita algo en su vida y que necesita una limpieza. Y entonces dice aquí, hermano, que versículo 4, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor. Tenemos poco poder. Amén. Tenemos poco poder. Entonces, reconocemos delante del Señor que necesitamos una limpieza en nuestras vidas, en nuestras obras. Sí, hermanos, si usted y yo reconocemos eso y buscamos limpieza, según este versículo, vamos a recibir bendición del Señor. Mire cómo es Dios. Si usted fuera maestro de primaria o de secundaria, ¿es usted maestro? Bueno, nuestras hermanas aquí. Calidad. Bueno, un maestro de primaria o secundaria. Y si su alumno tiene puro 10 y puro 10 y puro hasta 20, hermanos, y otro con puro 6, ¿quién merece el premio? Imagínense, le vamos a dar una tablet al que tenga buen promedio, al que haga las cosas bien. Y entonces hay uno que todo puro 10, y otro puro 6. ¿A quién le damos la tablet? ¿Al de 10 o al de 6? Definitivamente que al de 10. Pero entonces Dios, hermano, no es así. Porque el que tiene poco poder, dice este versículo, va a recibir bendición del Señor. Porque el que tiene poco poder se da cuenta que necesita ser limpio. Se da cuenta que tiene necesidad de Dios. Se da cuenta que tiene necesidad, hermano, de buscar su presencia, de buscar su rostro. Tiene la necesidad, hermano, de leer su palabra. El que tiene poco poder. ¿Me doy a entender? Porque el que cree que ya tiene todo, hermano, perdóneme, hasta se puede ver envanecido. Hermanos, cerremos la Biblia, yo ya me la sé de memoria. Hermano, perdón, sí me estoy dando a entender. Hay gente, hermano, que voy a orar por ti para que el Señor te saque todos tus demonios. Y si los tiene, porque se cree que tiene mucho poder. Y así, hermano, hay un montón de pueblo cristiano que cree que tiene mucho poder. Y a los que tienen poco poder les dice pecadores y les dice que se van a ir al infierno por pecadores, porque tienen poco poder. Pero el que tiene poco poder, hermano, entiende que necesita ser limpiado. El que tiene poco poder, hermano, necesita de Dios para que ese poder se incremente. ¿Está usted conmigo?
Le puedo hacer otra pregunta. De los que estamos aquí hoy, ¿quién se considera que tiene poco poder? Definitivamente, hermano, porque queremos ser limpios. Entonces, Salmo 125, versículos 1 y 2, cántico de ascenso gradual. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Quien tiene poco poder aprende, hermano, a confiar en el Señor. Aprende a confiar en el Señor. Y como aprende a confiar en el Señor, dice que es como el monte de Sión, que es inconmovible. Y entonces, el que aprende a confiar en el Señor lo rodea, hermano, y dice desde ahora y para siempre. El que tiene poco poder se siente rodeado por Dios. El que tiene poco poder, hermano, se siente bendecido por Dios, porque Dios lo bendice, y se siente rodeado por Dios. Mire qué bendición. Que el Señor lo rodee a usted con su favor. Que el Señor lo rodee con su misericordia. Que el Señor lo rodee con su perdón. Que el Señor lo rodee con su bondad, hermano. ¿Está usted conmigo todavía? Recuerde, somos una iglesia o somos hijos de Dios, mire, con poco poder, que Dios va a ir incrementando en nuestras vidas. Pero ahorita usted y yo tenemos poco poder. Nos conviene tener poco poder. Sigo adelante. Ok, porque ni siquiera le he dicho que le quiero hablar. Isaías 40, versículos 9 y 10. Le estoy poniendo la base de lo que le quiero hablar. Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. He aquí, con él está su galardón, y delante de él su recompensa. Quien tiene poco poder es portador de buenas nuevas. Mire cómo Dios es tan hermoso. Quien tiene poco poder, Dios lo bendice. Quien tiene poco poder, Dios lo rodea. Quien tiene poco poder es portador de buenas nuevas. Yo soy muy preguntón, y déjeme hacerle otra pregunta. ¿Dios le ha perdonado algo? ¿Sí, Dios le ha perdonado algo? No le creo, hermano. Tiene una cara, hermanos, pero así que no hace nada. ¿Dios le ha perdonado algo? El simple hecho que Dios nos haya perdonado nuestros pecados, eso nos convierte a usted y a mí en portadores de buenas nuevas. Nos convierte a nosotros en portadores de buenas nuevas. Pero tenemos poco poder, pero Dios nos bendice. Tenemos poco poder y el Señor nos rodea con su misericordia. Tenemos poco poder, hermano, y nos hace portadores de buenas nuevas. ¿Qué Dios tan hermoso tenemos? ¿Qué Dios tan magnífico tenemos? Que nos perdonó, ¿verdad? ¿A usted le perdonó Dios un pecado? No uno, pastor, me perdonó 10. Igual a mí. El Señor nos ha perdonado, hermano. El simple hecho que Dios te haya perdonado te hace a ti porque tú puedes decirle a otra persona: ¿sabes qué? Dios perdona pecados. Yo soy testigo de que Dios ha perdonado pecados. Amén. Déjeme avanzar. Ageo capítulo 1, versículos 7 y 8. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. ¿Ok? Considerad bien vuestros caminos, subid al monte. Pero tenemos poco poder, y nos está diciendo el Señor: no se queden en la parte baja,
suban, tengan comunión conmigo, acérquense a mí, estén conmigo. No los quiero de lejos, los quiero de cerca. Quiero que estén cerca de mí, pero tenemos poco poder. Pero el Señor quiere que estemos cerca de Él. El Señor nos bendice, el Señor nos rodea, nos perdona y nos hace portadores de buenas nuevas. Pero ahora el Señor nos dice: no te quedes en esa condición, sube al monte. Sube al monte. Quiero tener comunión contigo, quiero estar cerca de ti, quiero conocerte, quiero que me hables, quiero que me muestres tu rostro, quiero saber más de ti. Sube al monte, no te quedes abajo. Pero tenemos poco poder. Perdón, ¿me estoy dando a entender? Traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Avanzo. Joel capítulo 2, versículos 15 y 16. Tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Versículo 17. Ok, nueva traducción viviente. Escuche: que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y oren entre la entrada del templo y el altar. Que oren: perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser burla de los extranjeros incrédulos que dicen: los ha abandonado el Dios de Israel. Los ha abandonado el Dios de Israel. Pareciera, hermano, que los que tenemos poco poder, pareciera que el Señor los ha abandonado. Pareciera que el Señor se ha olvidado de los que tienen poco poder. Pero entonces se levantan las voces de los sacerdotes. Se levantan, hermano, las voces de los ministros, que están orando, que están intercediendo por un pueblo que tiene poco poder. Se levanta la voz de un ministro, se levanta la voz de un siervo de Dios, hermano, y empieza a orar: Señor, ten misericordia de tus hijos, ten misericordia de ellos. Y entonces dice: no permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen: los ha abandonado su Dios. Le repito, pareciera que Dios nos ha abandonado, pero Él está con nosotros. Pareciera que en medio de la tormenta el Señor se ha olvidado con nosotros, se ha olvidado de nosotros, pero déjeme decirle que Él está en la barca, Él está con nosotros, no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí. Dios tiene el control de todo, hermano. Amén. Ok, entonces diga conmigo fuerte: Dios no me ha abandonado. Danzaron mucho hoy. Dios no me ha abandonado. Amén. Ok, ahora Joel capítulo 2, 25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón, el revoltón, mi gran ejército que envié contra vosotros. Aquellos que tenemos poco poder, el Señor te va a restituir las cosas que has perdido. Los años que has perdido, Dios te los va a restituir. Pero tienes poco poder. Corrijo, tenemos poco poder. Y si tenemos poco poder, hermano, Dios te va a restituir lo que has perdido. Entonces, quiero hablar con usted este tema: el tiempo de ser restituidos. Y ya me queda muy poco tiempo. Ya no me distraiga, ya no me haga preguntas. Quiero, hermano, que vayamos rapidísimo, porque es el tiempo de que usted sea restituido. El tiempo, hermano, de que todo lo que usted ha hecho y que quizá ya dio por perdido algunas cosas, hermano, es el tiempo de ser restituido. Es tiempo de que Dios le restituya, hermano, lo que ha perdido. No solamente algo económico, sino también espiritual, inclusive hasta salud, hermano, en su cuerpo. Es tiempo de ser restituidos. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor?
Ok, qué rico es predicar con usted, hermano. En verdad. Déjeme leerle Génesis capítulo 37, versículos 33 y 34. Ok, ahí está. Dice, él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Usted sabe esta parte de la Biblia, que llegan con una mentira con Jacob, sus hijos, y le dicen: aquí está la túnica de tu hijo, el que tú amas. Y a él, al ver la túnica, hermano, se siente devastado. Jacob se siente devastado. Entonces, cuando dice que él dice es la túnica de mi hijo, y entonces dice: una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por muchos días. Estuvo de duelo por muchos días. Era un padre que había perdido, según él, a su hijo, que amaba. A su hijo, hermano, que le compraba cosas. A José, hermano, lo llevaba a donde le gusta. Lo llevaba a Liverpool. Y a los otros, hermano, con Doña Paca. Y les compraba la ropa, hermano. Y José les decía: miren, se me ensució mi saco. Y les enseñaba la marca. Y aquellos se enojaban. Hermano, le enseñaron la ropa a Jacob, de su hijo José. Y entonces él dice que él rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo. Hay una versión que dice que estuvo de duelo por su hijo por muchos años. Poner cilicio en los lomos, hermano, habla de que, primero, habla de tristeza. El cilicio era un símbolo de tristeza. Pero en los lomos, que es aquí la espalda, hermano, ¿sabe qué? Jacob empezó a caminar encorvado a causa de la tristeza, a causa del dolor, a causa de haber perdido, hermano, a un hijo que él creía que ya había muerto, que él creía, hermano, que su hijo estaba muerto. Entonces, déjeme aplicar esta parte. Cuando usted y yo, hermano, estamos agobiados por la tristeza, ¿sabe? Solamente estamos mirando. No podemos mirar a Dios, sino que estamos mirando hacia el suelo. Hay silicio en nuestros lomos. Hay silicio, hermano, en nuestros lomos. Y estamos mirando solamente el piso, viendo el caminar de los demás, viendo cómo camina el hermano, cómo es que danza la hermana. Se equivocó en el paso, así no era. Que me presten a mí el pandero para que vean que yo sí puedo danzar bien, hermano. Que solamente están viendo el caminar de los demás, que solamente están viendo el caminar, hermano, de los demás, y que no pueden ver su propio caminar. ¿Sabe usted que una persona que está triste no necesariamente tiene que estar llorando todo el tiempo? ¿Alguna vez ha estado usted triste? Ay. Es feo estar triste, hermanos. No es bonito estar tristes. Por eso necesitamos del Señor. Recuerde, tenemos poco poder. Tenemos poco poder. Y entonces el Señor, cuando nos ve tristes, se acerca a nosotros. No es bueno tener silicio en nuestros lomos, porque estamos, mire, caminando así, mirando a los demás, lo que están haciendo los demás, los errores de los demás. Pastor, no quiero ser un acusador, pero quiero decirle que no hay nadie que se llame Chonita, ¿va? Aquí. Que la hermana Chonita, fíjese que saló el talento a propósito para que nadie comiera. Perdón, cuando solamente hay tristeza, estamos viendo los errores de los demás. Cuando solamente hay tristeza, hermano, estamos viendo a ver qué está pasando, qué están haciendo los demás.
y no vemos lo que está en nuestras vidas. Jacob, hermano, se cegó, no pudo ver más allá. Que la tristeza no te ciegue. Déjeme avanzar. Ruth capítulo 1 versículos 3 y 5. Es tiempo de ser restituidos. Recuerde, es tiempo de que seamos restituidos. Pero ¿de qué tenemos que ser restituidos? Bueno, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. ¡Ah! De Jacob y de Noemí, ¿a quién le está yendo peor ahorita? Imagínense que aquí está Jacob, y de este lado está Noemí. ¿Quién está sufriendo más? Perdió el marido, perdió a su hijo mayor, que estaba malón, a su hijo y a su hijo menor, Kelión. Kelión. Hermano, es que se me está usted durmiendo. Bueno, pero a Noemí le está yendo mal. Jacob en ningún momento dijo Jacob, cámbiame el nombre. Él siguió siendo Jacob. No dijo cámbiame el nombre. Y Noemí, ella a causa de la tristeza y a causa de la amargura que estaba viviendo, ella sí dijo, ya no me llamen Noemí, sino que llámenme ahora Mara. ¿Se recuerda? Ok. Los dos aparentemente, bueno, no, los dos están perdiendo algo. Los dos, hermanos, están en una situación que están perdiendo, que han perdido algo los dos. Déjeme pasar. Lucas capítulo 8, versículos 43 y 44. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Permítame tantito. Una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada. Tenemos 3 casos: José, Ruth y esta mujer que no menciona su nombre, pero que los 3 tuvieron una pérdida. A saber si esta mujer era rica, pero dice que todo lo que tenía lo había gastado. Todo lo que tenía lo había gastado en médicos. Todo se le había acabado. Todo lo que tenía. ¿Alguna vez usted ha comprado un medicamento caro? Y con tal de quedar sano, ¿qué dice usted? Voy con el doctor Símil. No, con el doctor Símil no, porque no me va a curar. Que sea de patente, aunque cueste caro. Y ahí deja usted ahí bailando al doctor Símil. Hermano, esta mujer gastó todo lo que tenía. Todo lo que tenía gastó. Todo lo que tenía gastó. Le repito, saber si tuvo que vender algo para comprar el medicamento, a saber si tuvo que deshacerse de cosas, hermano, para poder comprar la medicina que ella necesitaba ser sanada. Pero dice que nadie, que no podía ser curada por nadie, no podía ser curada. Versículo 44, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Este es el tercer caso, que se supone que está perdiendo algo. Ahora, Jueces capítulo 6, versículos 3 y 4. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Otro caso, donde se supone que los de Israel sembraban para ellos, pero venían los madianitas con los amalecitas y les quitaban todo lo que tenían. En estos 4 casos que le estoy hablando,
se supone que hay una pérdida. Jacob, un hijo. Ruth, un esposo y 2 hijos. La mujer perdió su fortuna, quería ser curada y no podía ser curada. El pueblo de Israel perdía su siembra, lo que sembraban, o digamos las cosechas, las perdían. Sí, hermanos, son 4 casos. Ahora, quiero ir rápidamente a Jeremías capítulo 13, versículos 3 y 4. Jeremías 13, 3 y 4. Más adelante. Ahí. 3 y 4. Ok. Entonces vino a mí palabra del Señor por segunda vez diciendo: toma el cinturón que has comprado, que llevas a la cintura, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en una hendidura de la peña. Versículos siguientes, 5 y 6. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como el Señor me había mandado. Y sucedió que después de muchos días el Señor me dijo: levántate, vete al Éufrates, toma de allí el cinturón que te mandé que escondieras allá. Versículos siguientes, versículo 7. Fui pues al Éufrates y cavé y tomé el cinturón del lugar donde lo había escondido, y he aquí el cinturón estaba podrido. Dice, no servía para nada. Ok, este es otro caso. El cinturón. ¿Qué tiene que ver el cinturón con todo lo que estamos hablando? Mire, el cinturón habla, hermano, de una sujeción. El cinturón habla, hermano, de una sujeción. No podemos estar sujetos a alguien escondiéndonos. No sé si me doy a entender. La sujeción no se esconde. La sujeción, hermano, se manifiesta. La sujeción no se esconde. Si usted dice que es oveja de un pastor, pero no lo obedece, está escondido en una cueva. Y cuando sea manifestado, hermano, esa sujeción no va a servir para nada. No sé si me doy a entender. Tenemos que aprender a ser sujetos. Ahora, voy concluyendo. ¿Puedes pasar, Judá, por favor? Porque quiero llegar a un punto. Juan capítulo 5, versículos 5 y 6. Ahí. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí, supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición. Le dijo: ¿quieres ser sano? Espéreme tantito allí. Al principio yo le dije, o leímos mejor dicho, que la iglesia, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Se recuerda que leímos eso? ¿Se recuerda que leímos que teníamos un poco de poder? Bueno, una puerta abierta, y que había un poco de poder porque habíamos guardado la palabra. ¿Se recuerda que le dije yo, hermano? Bueno, yo lo leímos, que el que tiene poco poder, Dios lo bendice. Que el que tiene poco poder, el Señor lo rodea con su favor. Que el que tiene poco poder, hermano, es un portador de buenas nuevas. ¿Se recuerda que vimos eso? Y entonces, si tenemos un poco de poder y el Señor está con nosotros, hermano, hay gente que hemos pasado por etapas de nuestra vida donde aparentemente hemos perdido, hermano, todo. A la manera de Jacob, a la manera de Ruth, a la manera de aquella mujer, hermano, que perdió su fortuna, a la manera, hermano, de aquel cinturón que quedó escondido y que, hermano, ya no servía para nada cuando lo quisieron usar. Viene un tiempo, hermano, cuando el Señor Jesús se acerca a un hombre, pero me llama la atención que dice que Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición. En aquella condición. En otras palabras, mi Señor Jesucristo sabe y conoce tu condición y conoce mi condición. El Señor sabe si tú has perdido algo o no has perdido nada. Él sabe si tú has perdido algo. Conoce tu condición. Él
el Señor sabe, hermano, ¿cómo le puedo decir? Todo de nosotros. Él conoce tu condición. Él sabe, hermano, si tú has hecho algo o no has hecho nada. Él sabe, conoce tu condición. Dice la Biblia que este hombre tenía 38 años en una sola condición: necesitado. Necesitado. Una condición: necesitado. Y entonces le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Aquel hombre, hermano, le responde. El enfermo le dijo: Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. ¿Se recuerda qué pregunta le hizo el Señor Jesús? ¿Quieres ser sano? ¿Y qué le respondió él? Le respondió otra cosa. No le dijo, le dice: Señor, nadie me mete al estanque. Pero esa no era la pregunta. La pregunta era: ¿quieres ser sano? Señor, que tengo mucho trabajo. Señor, es que tú sabes cómo está mi hogar, tú sabes cómo está mi familia. ¿Quieres ser sano? Señor, pero es que tú sabes que no tengo dinero. ¿Quieres ser sano? Señor, pero es que tú sabes que hasta cansado estoy, me estoy durmiendo. ¿Quieres ser sano? Hermano, hoy te pregunta el Señor: ¿quieres ser sano? La respuesta de usted y mía tiene que ser: sí, Señor, yo quiero ser sano. Yo quiero ser sano. No importa lo que haya perdido, yo quiero ser sano. Amén. Versículo 8. Jesús le dijo: denle ese aplauso al Señor, hermano. El tiempo de ser restituidos ha llegado a nuestras vidas con una pregunta. A aquel hombre le dijeron: ¿quieres ser sano? Pues yo le podría preguntar: hermano, ¿quieres que te sea restituido lo que has perdido? ¿Quieres que se te devuelva lo que has perdido? Entonces, si tú quieres eso, hermano, yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Yo no sé si has perdido, hermano, algo económico. Yo no sé si has invertido tanto en salud. Lo que sí sé es que hoy el Señor te va a restituir lo que has perdido. El Señor hoy te va a restituir, hermano, lo que tú has perdido. Has perdido tu devoción, has perdido tu fe, has perdido, hermano, ganas de buscar al Señor. Ya no lo buscas como antes. Ya no haces lo que hacías antes, a tu principio, tu primer amor. Hoy el Señor te dice: voy a restituirte lo que has perdido. Entonces el Señor le contestó a aquel hombre: levántate, toma tu camilla y anda. Sin necesidad de que se metiera al estanque, sin necesidad de que fuera a sumergirse a ese estanque. El que tiene el poder para sanar, hermano, está delante de ti, sin necesidad de que vayas en busca de otros lugares. El que tiene el poder para sanarte está delante de ti, hermano. El que tiene el poder para restituirte lo que has perdido está delante de ti, y solamente está esperando una respuesta. Él no quiere, hermano, que tú le des explicaciones. Él no quiere que tú le estés diciendo toda tu vida. Solamente te pregunta: ¿quieres ser sano? Y a esa respuesta tú la tienes que dar. Amén. No te está preguntando: oye, ¿cómo te llamas? No te está preguntando, hermano, ¿qué es lo que comiste en la mañana? Que no está preguntando eso. Te está preguntando el Señor: ¿quieres ser sano? Si tú quieres ser sano y quieres que el Señor restituya lo que has perdido, yo voy a hacer un llamado: que vengan aquí al frente, hermano, aquellos que verdaderamente desean que el Señor les restituya lo que han perdido, y que el Señor les sane lo que tenga que ser sano en sus vidas.
Así es que ven aquí al frente. Vamos a orar por ti. Ser sano. Yo quiero ser sano por ti, Señor. Presencia del Señor. La pregunta es, Iglesia de Cristo, la pregunta es: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Entonces empieza a hablar con Dios. Empieza a hablar con el Señor. La pregunta ya se hizo. Está esperando tu respuesta. Está esperando que tú le respondas. restituido en ti.